Reproducción. Es el proceso por el cual, a partir de una célula inicial, o también llamada célula madre, se originan nuevas células llamadas células hija. Interfase. Es el periodo donde la célula se encuentra en un relativo reposo y se prepara para la división mediante la duplicación de los cromosomas y algunas otras funciones nucleares. Durante este periodo, la composición del núcleo muestra sus estructuras básicas: membrana nuclear, jugo nuclear y cromatina. La interfase se divide a su vez en tres fases: G1, síntesis, y G2. En la fase G1, la célula dobla su tamaño y duplica el número de ribosomas y mitocondrias. En la fase síntesis se duplica el material genético de las células, se sintetizan proteínas, ARN, y se realizan otras funciones. En la fase G2 o de crecimiento, donde se forman los organelos o estructuras que serán utilizados en la mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que proceden inmediatamente a la división de células, que consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. La profase es la primera fase de la síntesis de la mitosis y de la meiosis, en la que se produce la condensación de todo el material genético, que normalmente existe en forma de cromatina condensada adentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y el desarrollo bipolar del uso aromático. Metafase es la fase de la mitosis y de la meiosis, que sucede después de la profase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecerá los microtubos del uso acromático. Anafase es una fase de la mitosis y meiosis en una célula eucariota, en la que los cromosomas aplicados son separados y las cromativas son entonces desplazados a polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico o meiótico, para que cada célula herede una copia de cada cromosoma. La anafase es una fase de la mitosis y meiosis en una célula eucariota, en la que los cromosomas duplicados son separados. Las cromativas son entonces desplazados a polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico o meiótico, para que cada célula hereditaria obtenga una copia de cada cromosoma. Bien. La telofase es la fase con los La telofase. En la telofase son los cromosomas que desarrollan en la membrana nuclear y vuelven a hacerse visible, formándose los dos núcleos hijos. Desaparecen en las fibras del uso acromático y se forman nuevamente los nucleolos. Citocinesis. Son los procesos en los cuales el citoplasma de la célula se dividen hasta repartirlos en las dos nuevas células, superándolas
con el fin de la formación de una membrana plasmática individualmente. Gracias. Hola, ahora les vengo a hablar de la meiosis. Es el proceso de división celular que forma las células sexuales, óvulos y espermatozoides, que se reduce la carga cromosómica a la mitad y además se da un intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos de una misma célula, sería del origen materno o paterno. Primera división meiótica. Se caracteriza por una larga profase durante el cual los cromosomas homólogos se aparean íntimamente y efectúan un intercambio de material genético que se conoce con el nombre de entrecruzamiento o crossover. Las consecuencias del entrecruzamiento son las variaciones entre los individuos de una misma célula. Ahora les voy a hablar sobre la profase 1. Se inicia cuando los cromosomas homólogos se empaquetan y los homólogos van acercándose y alineándose de forma paralela uno al lado del otro. A. Lectofase. Los cromosomas aparecen en forma de largo filamento. Las cromáticas que forman los cromosomas están tan unidas que se ven como una sola. Cigoteno. En esta fase tiene lugar la signasis, que consiste en el apareamiento longitudinal de los cromosomas homólogos. Paquiteno. Termina el apareamiento de los cromosomas homólogos y se produce el intercambio entre fragmentos de los cromosomas. No se produce separación de los cromosomas, ya que están tan unidos por los puntos donde ocurre el entrecruzamiento denominado quiasma, diploteno. Comienza la separación relativa de los cromosomas homólogos unidos por la quiasma. Diacinesis. Los cromosomas se contraen y acortan, orientándose hacia la placa ecuatorial. Ahora, metafase 1. Los cromosomas homólogos se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se asocian al uso acromático. Anafase 1. Las cromáticas de los cromosomas homólogos se separan completamente y se dirigen hacia los polos de las células. Y lectofase 1. Las cromáticas llegan a los polos de las células y comienza la formación de dos células de la misma forma, que ocurre en la fase mitótica. La diferencia está en que esta etapa, cada célula resultante contiene la mitad de la carga cromosómica de la especie. Ahora, voy a hablarles de la segunda división meiótica. Se diferencia de la primera por no ocurrir duplicación de los cromosomas. Se reduce en 4 fases muy similares a la fase de la mitosis. Profase 2. Se disuelve la envoltura nuclear en cada una de las células, producto de la primera división meiótica, comenzando así la aparición de los cromosomas y las fibras del uso. Se duplican los centriolos y se dirigen hacia los polos de las células, mientras que los cromosomas se desplazan hacia el plano ecuatorial. Metafase 2. Los cromosomas ya situados en el plano ecuatorial de las células, estos se distinguen perfectamente orientándose los centrómeros mediante la fibra del uso. Anafase 2. Las cromáticas de los cromosomas homólogos se dividen por los centrómeros y se dirigen hacia los polos de la célula. Y telofase 2.
Alrededor de cada grupo de cromosomas, de cada grupo de cromáticas, se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis. El resultado son de 4 células, cada una con la mitad del número de cromosomas de la especie a la que pertenecen. Gracias. Ya lo paro, ¿dónde se para? Génesis es la formación de gametos entre un nido entre la espermatogénesis y ovogénesis, que son las células masculinas y las femeninas, que es la unión de los cromosomas de ambos géneros. En las dos células terminales que se usan ambas, la ovogénesis, en la primera orden se utiliza un solo cromosoma. En la segunda orden se utiliza ambas. Cuando la primera orden se separa, forma la segunda orden de la ovogénesis. Las espermatidas son ya las formaciones de la separación de la segunda orden. Y se usan los espermatozoides para hacer más, y así se van formando a cabo, o sea, formando un cuerpo. La espermatogénesis, la primera división, se ve el óvulo con unas diferencias que son unos círculos alrededor. El primer compuesto está solo, después se forman y salen las cosas o los círculos alrededor de ellos que se están pegando. La membrana pelúcida, cuando el óvulo se le forman, entran estas formaciones, se forman esta membrana pelúcida. En la segunda división ya viene separado. Ya cuando aquí termina la membrana pelúcida, comienza otra vez desde cero. Pero ahora el óvulo ya tiene la membrana pelúcida. Después se le salen y entran los pronúcleos. Y después los espermatozoides, de la formación de un cuerpo. La ovogénesis es en la femenina. Y la espermatogénesis es la formación en los masculinos.